Hola, ¿qué tal? Bienvenido. En el día de hoy vamos a trabajar con este tema tan interesante que es para los docentes, padres de familia, por supuesto, y todas las personas en general, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito social. El evaluar y saber las características de la evaluación creo que nos permite adentrarnos en este tema un poquito más y, por supuesto, conocer cómo es que se utiliza la evaluación, para qué y en qué aspectos. Para iniciar con esta charla, con esta conversación, porque va a ser una plática entre varios, o bien un estilo de dar a conocer un contenido a través de preguntas y respuestas. Tenemos unos invitados por aquí que nos comparten sus inquietudes y nos dan a conocer esas preguntas que tienen para uno con respecto al tema de la evaluación y sus características. Escuchemos el primero, ¿qué les parece? Buenos días, maestro. Aprovecho este momento que me ha brindado usted para preguntarle acerca del tema que hemos estado viendo durante todas estas clases. Me gustaría saber, desde su perspectiva, su Excelente. conocimiento, Bien, en para base a lo usted, que me ¿qué es comentas, evaluar? eh, para un servidor, lo que es evaluación tiene que ver con esta palabra que está por aquí. Lo que es el proceso nos va a formar en una línea y esa línea tendríamos que seguir para que nosotros podamos tener diligencia al momento de hacer una evaluación. Para poder entender y comprender lo que es evaluación, primeramente tendríamos que comprender que es un proceso, no solamente es un momento, no solamente es emitir un juicio, no solamente es poner un número o poner una calificación o decir acreditó o no acreditó, sino que es un proceso que lo lleva el estudiante de principio a fin. Si vamos al ámbito laboral de las empresas constantemente están haciendo valoraciones, evaluaciones y están haciendo, graficando, vamos a decirlo así, los niveles de aprovechamiento y los niveles que hay de productividad. En base a ese proceso que realizan tanto en las empresas como en el sector educativo, pedagógico, psicológico, social, pues es que hay mejoras. Pero la evaluación es esto, primeramente un proceso que nos permite verificar, que nos permite dar cumplimiento a los objetivos, es un proceso que nos permite sacar adelante todo lo que nosotros tenemos planificado o planeado. Además, nos permite también comprobar si, en el caso de lo pedagógico, como les digo, vamos a ese rumbo, nos permite, perdón, saber si el alumno está aprendiendo, si esos aprendizajes se están quedando en el acervo cultural del estudiante. Entonces, evaluar es formar parte de ese proceso, pero también ese proceso no tiene que ser solamente de principio a fin, también tiene que tener una característica especial. Esta característica es que ese proceso tiene que ser integral, es decir, no voy a evaluar solamente los contenidos, puedo evaluar cómo se desarrollan, qué es lo que estamos fomentando. También puedo evaluar, aparte de lo que son los enfoques que se le está dando al conocimiento o al aprendizaje. Tradicionalmente no se hacía este proceso. Tradicionalmente se hacía una emisión de un número. Aunque ya culminó este periodo, usted en este periodo sacó un 10, sacó un 5, sacó un 8. Ese apartado lo vamos a ver un poco más adelante, cuando nosotros emitimos un número. Pero la evaluación es este proceso integral que, aparte de tener esa característica de ser integral, es sistemático. Quiere decir que llevamos pasos o vamos llevando pasos a seguir. Además de medir las capacidades, de contemplar lo que es educación holística, porque es integral, también está conformando un todo. Y ese todo, si lo tenemos suelto, no vamos a tener una sistematización, perdón, en nuestra evaluación. La sistematización es tan importante porque esa le va a dar un esqueleto o un rumbo fijo hacia lo que es la meta dentro de los procesos evaluativos. Como les dije, evaluamos objetivos, metas logradas, también dificultades que se presentan. Todo eso nos damos cuenta a través de la evaluación. Pero hay algo más, algo que todavía nos falta por aquí comentar dentro de lo sistemático. Cuando un alumno no es sistemático o no lleva una evaluación sistemática, simple y sencillamente no vemos todas las capacidades que tiene, no nos comportamos como un maestro unilateral,
solamente un lado, solamente una línea seguimos, y también nos permite, el ser sistemático nos permite cumplir o abarcar más sobre lo que estamos evaluando. Pero vamos al siguiente, tenemos que ser metódicos. Metódicos, ¿por qué? Porque lo estructurado de la sistematización nos permite que nosotros tengamos un método, una línea también a seguir que pues nos va dando la pauta para poder penetrar y encontrar mejores y mayores conocimientos obtenidos en el estudiante. Nos plantea un orden, el ser metódico y sistemático nos está dando una línea perfecta para que nosotros podamos culminar hasta el final victoriosos. Entonces, los procesos de investigación-acción son una muestra ejemplar de esto. A través de la observación, de un registro, del análisis, de involucrarnos, a través de acciones diferentes, nosotros podemos ir evaluando. Entonces, ¿qué es evaluar? Estas partes que están aquí y todavía una más les puedo compartir. Tiene que ser rigurosa, pero rigurosa no tiene que ver con estricto, no tiene que ver con disciplina dura, esa que a veces nos imaginamos cuando decimos la palabra riguroso. Cuando decimos riguroso, hablamos de un principio y un fin. Quiere decir que si yo lo inicio, tengo que culminarlo. La evaluación tiene momentos y esos momentos se tienen que cumplir. Momentos de inicio, de desarrollo y final, como un cuento, vamos a decirlo así, pero esos momentos son específicamente relacionados a lo que es la evaluación. En todo momento tenemos nosotros la obligación de estar evaluando al alumno, porque el alumno cada día nos va mostrando diferentes áreas en las que nosotros podemos percatarnos si está aprendiendo o no está aprendiendo. Tres características principales de lo que es riguroso o de la evaluación rigurosa que necesitamos hacer. Primero, tiene que haber exactitud. La segunda, tiene que ser precisa. Y la tercera, tendría que contar con una minuciosidad. Tiene que ser minuciosa. Cuando decimos exacto, nos podemos referir a que se acerca lo más posible a lo que es la verdad. Al momento de que hablamos de preciso, estamos enfocados a lo que es un error mínimo o a cometer un error mínimo. Y cuando decimos minucioso, es que nos fijamos hasta los pequeños detalles. Quiere decir que esas tres características hacen que una evaluación rigurosa funcione. En general o en conclusión, más. ¿Qué es la evaluación entonces? Sería un proceso integral y sistemático, además metódico, en el que nosotros hacemos una investigación o una análisis riguroso para acercarnos a la verdad, cometer la menor cantidad de errores y poder atender hasta los más mínimos detalles en los procesos educativos de los alumnos. Y con esto considero que le estamos dando una respuesta a lo que es la pregunta, ¿qué es evaluación? ¿Qué les parece si vamos un poquito más adelante? Porque todavía tenemos algo más aquí. Esos 5 espacios que les comparto por aquí nos llevan a compartir o a comentar algo más. Al momento de que nosotros realizamos esa evaluación de manera correcta, nos va a dar la oportunidad de conocer, analizar y juzgar. ¿Qué vamos a conocer? En dónde estaba el alumno, a dónde está ahora. ¿Qué es lo que tenía el alumno y qué tiene ahora? En cuestiones de aprendizaje, ¿cuántos peldaños subió? Ahora, vamos a analizar también, dice por aquí, y juzgar. Cuando analizamos, estamos dando la pauta para poder concentrarnos nosotros y emitir un juicio. Si emitimos un juicio, vamos a poder hacer un juicio, cierto, hacemos un buen análisis, perdón, vamos a poder emitir un buen juicio o un juicio justo. Quiere decir que no le voy a poner un 7, un 8, un 9, un 10 solamente porque sí, sino que yo a través del conocimiento que tengo en la evaluación, a través del análisis de los datos recabados con diferentes instrumentos, puedo emitir ese juicio y puedo hacer una evaluación de manera integral. ¿Para qué me va a servir la evaluación integral o a dónde me lleva? Hacia un nuevo plan de intervención. Quiere decir que si yo hago bien una evaluación, tendré herramientas para poder hacer un plan de intervención correcto para sacar adelante al alumno y llevarlo al siguiente nivel educativo. ¿Vale? Entonces, espero haya podido dar respuesta. Vamos a la siguiente si les parece bien.
Y bueno, profesor, siguiendo con el tema, yo quisiera me pudiera responder un cuestionamiento. Sería que, ¿cómo me explicaría usted lo que son las evidencias, los juicios y la retroalimentación? Pero más que nada me gustaría me comentara para qué sirven. De acuerdo. Vamos por partes. ¿Les parece si vamos primero con esto, lo que son las evidencias? Mm, Al momento de que un investigador, un analista o una persona que se dedica a recabar datos obtiene cierta característica de lo que está investigando, está recabando evidencias. Entonces, recaba evidencia y esas evidencias se le llama pruebas. Si ustedes observan, aquí tengo un reloj. Si lo ven a simple vista, dirán, ¿este reloj estará funcionando? Probablemente no, pero cuando ellos ven el movimiento, si se alcanza a percibir, ven el movimiento de las manecillas y al momento que ustedes se dan cuenta y se percatan de que las manecillas se mueven, tienen una prueba determinante de que eso funciona. Las evidencias nos permiten tener pruebas determinantes de que lo que estamos haciendo está funcionando. Se tienen que valer las evidencias estas de algunos instrumentos para poder recoger esos datos. Exámenes, análisis, observación, registro anecdótico, en fin, una infinidad de cosas que podemos hacer uso de ellas. Pero cuando hablamos de evidencia, por aquí me dice que cómo le explicaría yo a usted lo que son las evidencias, juicios y retroalimentación. Primero las evidencias, hablemos de ello. Y al final decimos para qué nos sirve, si les parece bien. Cuando nosotros tenemos suficientes evidencias, podemos ir a recopilarlas y podemos ir acumulando esas bases para poder en el futuro emitir un juicio. Fíjense bien cómo están entrelazadas. Una evidencia nos lleva a hacer un análisis, nos lleva a tener herramientas, nos lleva a tener bases, nos lleva a hacer esa recopilación de manera metódica, como decíamos en la pregunta anterior, para que en el futuro podamos emitir ese juicio del que nos están preguntando. Esas evidencias nos llevan a poder emitir un juicio. Si no tenemos evidencias, no podremos emitir un juicio porque solamente estamos calificando si hacemos eso. Estamos poniendo un adjetivo calificativo o estamos calificando. El juicio no debe ser al vapor, no debe ser a la ligera y no debe ser porque se me ocurrió que esto era, sino que tiene que antecederle un análisis correcto basado totalmente en la realidad. Además, tenemos que emitir o nos va a servir para emitir ciertos discernimientos que de los cuales nosotros nos percatamos, perdón, a lo largo de un proceso de evaluación. Al final dictaminamos o dictamos una opinión o opinión. Evidencias nos sirven para tener bases. El juicio nos va a permitir dar y compartir ese dictamen del discernimiento que hicimos con respecto al proceso educativo. Y para el final, pues resolución de problemas. O al final, sometemos lo que son la resolución de problemas para que nosotros podamos atender la necesidad y poder empezar a trabajar en esas áreas que hay para mejorar. Entonces, esas áreas de mejora tienen una característica principal. Hay una adolescencia, algo de lo que adolece. Si un alumno tiene alguna necesidad en matemáticas, por ejemplo, la retroalimentación le sirve para que fortalezca de nuevo esos contenidos. Es decir, se retoman los puntos que se habían visto y analizado. Entonces, este punto de lo que está aquí, la retroalimentación, tendríamos nosotros que manejarlo con claves específicas que nos permiten llevar acciones para revisar y releer todo lo que habíamos realizado. Estas tres en general, que están por aquí, estas tres nos sirven para algo muy importante. Esas tres nos van a permitir lo que es la mejora de los aprendizajes. Si nosotros recabamos buenas evidencias, las analizamos, nos apropiamos de ellas y conocemos al alumno con sus características, con sus virtudes y sus defectos y todas las que tenga ahí como un acervo cultural, podemos emitir un juicio con respecto a lo que ese alumno posee. Y al final, retroalimentamos para que eso se convierta en la mejora de los aprendizajes. Esa mejora de los aprendizajes que está por aquí arribita
Eh, Cuando nosotros nos enfocamos a esto, aprendizajes, tendríamos a bien mm, hacer uso o replantear lo que es el plan de intervención que dijimos con el que finalizamos o dijimos en la pregunta anterior. Entonces, así de esta manera explicaría yo lo que son las evidencias, lo que es el juicio o los juicios, la retroalimentación y para qué nos sirve. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, si les parece bien. Según su opinión, ¿dónde podemos encontrar el centro de la evaluación? Bien, el centro de la evaluación. Excelente pregunta, muy amable maestra. Fíjese bien, cuando nosotros tomamos en cuenta al estudiante para un proceso de evaluación, lo estamos tomando en cuenta en ocasiones como para decir, este alumno que está aquí es un excelente alumno. Es el centro de evaluación, pero no solamente el alumno va a ser el centro de evaluación, sino que dentro del alumno, dentro de los procesos y los actores que intervienen en él, están este par de palabras. Yo creo, según mi opinión, como me pregunta usted, que el aprendizaje y el desempeño que está aquí son el centro. Ese sería el centro de lo que es la evaluación. ¿Qué evaluamos? ¿Cómo lo evaluamos? ¿En qué momentos? ¿Qué hacemos? Todo tiene que ir girando en torno a lo que se aprende y al desempeño que hay en ese proceso de adquisición de aprendizajes. Claro, está involucrado el estudiante y está involucrado el docente. Entonces, ¿cómo aprende el alumno? ¿Qué aprende? ¿Qué le gusta aprender al alumno? ¿Qué se hace para que el alumno aprenda? ¿Cómo es el desempeño? ¿Qué parte del desempeño nosotros valoramos? ¿Qué parte no valoramos? ¿O qué asuntos dejamos nosotros de lado? ¿Y qué acciones con respecto a lo que es el proceso tienen que ver con el docente? Porque el docente también tiene que ser evaluado, no solamente el estudiante. Cómo el docente da el aprendizaje o cómo lo imparte, cómo es que se desempeña en el aula, cómo planea sus actividades para poder llevarlas a cabo, qué adecuaciones hace o qué ajuste razonable para atender esas barreras que hay, en fin, todo esto engloba. Entonces, el centro de la evaluación lo podemos encontrar según mi perspectiva o según lo que opino en el aprendizaje y el desempeño, tanto del estudiante, como lo dice acá arriba, como del docente, como está aquí. ¿Qué les parece? Y pues esto que estamos comentando, pues nos va a dar una pauta, ¿sí? Los anteriores, se dan cuenta, las anteriores preguntas, una nos dio la mejora de los aprendizajes, otra nos dio al final lo que es un plan de intervención, por supuesto psicopedagógica o didáctica o pedagógica, pero también además de los aprendizajes y el desempeño de los estudiantes, yo creo que tendríamos que valorar lo que es las habilidades, el conocimiento, las destrezas que hay, las actitudes, aptitudes y todo ese cúmulo de acciones que hacen que la evaluación sea integral, como decíamos y comentábamos en la primera pregunta, ese proceso integral que se dé y que pueda ser útil para toda la sociedad. No se evalúa al estudiante en sí, no se evalúa al docente en sí como persona, sino que se evalúan los aprendizajes y desempeños del estudiante, los aprendizajes y el desempeño del docente, y todo ello va a permitir que se vaya mejorando en la calidad educativa. Bien, después de haber dado respuesta a esto, según la opinión de un servidor, pasamos a la siguiente, si les parece bien. Bien. ¿Qué diferencia existe entre evaluación, medición, estimación, calificación y acreditación? Aquí hay un asunto importante. Gracias. En referente a esto que nos comparte sobre la pregunta que nos da, dice, ¿qué diferencia existe? Cuando hablamos de diferencia, hablamos de polos opuestos. Y a lo mejor más que una diferencia entre evaluación, medición, la estimación, la calificación y la acreditación, hay una fusión. ¿Sí? Porque cuando hablamos de evaluación, estamos hablando de esa área en la que nosotros utilizamos lo que es la medición, perdón, Estrada. Es decir, la evaluación en sí, vamos a dejarla que sola, la evaluación en sí, esta nos va a permitir realizar un proceso integrador.
Ese proceso integrador va a formarse por las otras 4 o por los otros 4 elementos. Es decir, que sin la medición, sin la estimación, sin la calificación y sin la acreditación, sin esos 4 elementos, la evaluación no va a ser posible. Por eso la pongo acá arribita, un color diferente. Y como primer elemento para fortalecer la evaluación, tenemos la medición. La medición puede hacer uso de un instrumento para poder ser eficaz. También la medición tiene que ser constante, de principio a fin. Cuando una persona llega ante usted, la evalúa, quiera o no, la analiza, quiera o no. Así es que nosotros estamos haciendo un proceso de medición a través de la observación. En las escuelas a lo mejor se hace a través de un examen, que ese es el instrumento, puede ser una lista de cotejo, puede ser una escala estimativa, en fin, cualquier instrumento que ustedes consideren. Pero esa esa medición nos lleva a lo siguiente, que es la estimación. Ya que nosotros medimos, hicimos constante medición a través de un instrumento, vamos a estimar, vamos a ver qué tanto ocupamos. Vamos a poner un ejemplo que utiliza un albañil. Si el albañil llega a un sitio y le dice, necesito que me hagas un presupuesto sobre esta área que tengo aquí, necesito poner vitropiso. Lo primero que va a hacer el albañil es medir cuántos metros cuadrados ocupa. Ya que midió cuántos metros cuadrados ocupa, va a decir, bueno, una caja de vitropiso cubre tantos metros cuadrados. Entonces, yo estimo que para esa área que vamos a cubrir, necesitamos tantas cajas. En el proceso educativo es lo siguiente. Si yo voy a ver cómo el alumno llega y me doy cuenta de las necesidades que trae, voy a estimar qué materiales, qué estrategias, qué asuntos, qué acciones, qué actividades, qué contenido, a lo mejor qué juegos vamos a insertar también para poder que el alumno aprenda eso, para poder cubrir esa necesidad. Así el albañil cubre ese pedazo de piso, nosotros cubrimos necesidades también académicas. Y esto se hace posterior, por supuesto, a la medición. No podemos estimar si no hemos medido. Ya medimos, si ya estimamos y tenemos todo en orden, pues ahora sí, vamos a someternos a una calificación. Vamos a llevar calificación. Muchas veces nos brincamos esas etapas, ni siquiera evaluamos diagnósticamente, no medimos, no estimamos y queremos poner un número. Ese numeral, ¿qué será? Esa acción de emitir una calificación, yo creo que es casi lo último que tendríamos que hacer. O bien, a lo mejor pudiera ser lo último. Pero al momento de hacer una calificación, nosotros podemos plasmar, o esto nos permite plasmar lo que es el nivel de desempeño puesto de una manera cuantitativa. La medición y la estimación pertenecen al enfoque cualitativo y la calificación la podemos poner como cuantitativa porque ponemos un numeral que nos identifica, que nos representa cuánto ha sacado. Ya que nosotros hicimos eso, viene la acreditación. Es decir, en base a todas las herramientas que tuve en esa evaluación constante, que es una evaluación formativa, nosotros acreditamos o desacreditamos un alumno. Quiere decir que el famoso pasó o no pasó de grado. Ese pasa o no pasa de grado nos permite tomar una decisión con respecto a lo que el alumno tiene. Y si nos da la oportunidad de retroalimentar, adelante. Pero, si se dan cuenta, aquí la evaluación es el centro y esa nos lleva a unir los otros 4 elementos que les compartía por aquí. De esta manera podemos hacer la siguiente afirmación, que si no se evalúa en base a los 4 elementos, difícilmente podremos hacer una evaluación justa. Con respecto a las respuestas, maestros, hasta aquí yo les he compartido, espero que cada una de ellas tenga un cierto significado positivo para usted. Recuerde que hoy estuvimos hablando sobre la evaluación y sus características. Muchas gracias, nos seguimos viendo, hasta luego.